Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia y estoy junto a mi compañera Grecia. Hoy nos encontramos junto al periodista Martín Hidalgo, jefe de la unidad de datos del diario El Comercio y autor del libro Enciclopedia. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ujú. Muchas gracias Hola Martín, bueno, primero agradecerte tu tiempo y como ya se le mencionó, vamos a hablar acerca de los últimos debates que se han realizado entre los candidatos Keiko Fujimori y Castillo. Bueno, nuestra primera pregunta sería, ¿crees tú que fue adecuado que el primer debate se realice en la ciudad de Chota? ¿Y por qué? Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Ya, ¿crees tú que fue adecuado que el primer debate entre los candidatos se realice en Chota y no en Lima como normalmente se hacía antes con otros candidatos? O sea, me parece acertada la idea de que se descentralicen los debates. Pese a que ahorita estamos en una situación delicada de pandemia, sí considero que debería ser todo debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo ente electoral, para que este permite tener las garantías y las medidas adecuadas de seguridad, sobre todo en situaciones como la que vivimos ahora, donde hay ciertas restricciones por la situación de la pandemia. Pero sí, en términos generales, me parece que tener debates centralizados ayuda mucho al fortalecimiento de la democracia y como un gesto de presencia del Estado en las regiones, ¿no? Sí, como se vio en este primer debate en Chota, los candidatos mayormente se propinaban varios ataques. ¿Usted cree que estos ataques, y en vez de dar propuestas, puede favorecer el voto a uno de los candidatos? No sé si favorezca, pero de hecho sí logra algún tipo de... genera tensión sobre los candidatos, sobre todo cuando son candidatos que no son muy conocidos. El hecho de hacer los ataques lo que logra es un impacto mediático mayor quizás al de propuestas técnicas. Claro, porque es más difícil tratar de elaborar un discurso en base a una propuesta y desmenuzarla de tal manera que toda la gente que está viendo lo pueda entender. Y por ahí te puede resultar más efectivo un ataque, porque el ataque es más rápido de recordar, porque el ataque es más memeable, porque es más viralizable en redes incluso. Pero el debate, la idea central es que sean propuestas e ideas, ¿no? Que se confronten propuestas de gobierno, planes de gobierno. El problema es que, claro, en Perú tienes candidatos que no tienen planes de gobierno adecuados, completos, bien aterrizados, y que además cuando llegan a ser poder muchas veces lo dejan de lado, ¿no? Entonces se podría decir que una manera de maquillar el hecho de que sus planes de gobierno no estén del todo estructurados es utilizar los debates para hacer se podría decir, para hacer estas disputas entre ellos Sí, es una y forma no de poder tapar, implementar. es una forma de tapar las pocas propuestas que pueden tener, ¿no? El hecho de atacar, 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 para que generes un impacto además que muchos a veces consideran que el ganador es el que más atacó, o el que mejor atacó, o el que lanzó los ataques más, que generan más impacto mediático, ¿no? Pero no es así. Yo creo que la gente de alguna manera sí valora el hecho de escuchar algún tipo de propuestas cercanas que puedan beneficiarle o puedan mejorar su situación, ¿no? De hecho, creo que algo de eso se ha visto más en el debate técnico que hubo después en Lima, y donde la preparación de algunos miembros de los equipos técnicos de un partido se notaba mejor que la otra. Entonces, después eso un poco se ha ido, el efecto se ha ido mostrando en las encuestas, ¿no? Donde no ha habido un cambio de las preferencias, pero sí ha habido movidas, ¿no? Estancamientos y un poco de subida, ¿no? Ujú. Sí, luego de realizarse también el primer debate en Chota, vimos que el candidato Castillo retó a la candidata Keiko Fujimori a hacer un debate en el penal de Santa Mónica.
este debate al final sí se llevó a cabo, pero el candidato no se presentó. ¿Cree que esto lo coloca a favor o en contra de los votantes al proponer el lugar y al final no asistir? No, por eso yo lo decía en un inicio, creo que la importancia de que los debates sean organizados por el Jurado Nacional de Elecciones para tener garantías de legitimidad. El hecho de que los candidatos estén invitando o retando para debatir en ciertos puntos se vuelve ya una especie de show y además creo que la candidata Fujimori cometió un error además al ir y montar un show sobre el show que ya se había montado con la invitación de Castillo, ¿no? Porque era un penal, era un penal donde querían debatir en la afuera de un penal, y entonces ella va y de pronto, claro, él no va y ella simplemente pudo pararse y dar una especie de discurso o dar sus propuestas que había llevado, hablar sobre los puntos que consideraba importante transmitir a la gente, y en lugar de eso creo que montó un show de reconciliación con su hermano. Entonces era un show sobre el show que ya se había montado y creo que eso no le sumó mucho. Pero hablando mediáticamente, ya que de esa manera se ha manejado de alguna forma la candidatura de ambos, ¿usted cree que le jugó a favor el hecho de que Castillo no asistiera y ella utilizara este tiempo, ese espacio para hacer la reconciliación con su hermano? Que de por sí se podría decir que la reconciliación ha sido real o vendría a ser una estrategia para conseguir votos. Oh, es difícil hablar, eso solo lo sabe ella, pero yo creo que no funcionó, ¿no? O sea, de hecho las encuestas dicen que la mayoría de gente no, la última encuesta de Atom mostraba que la mayoría de gente no creía que la reconciliación era real. Y eso ya te da un indicio de que la gente no se comió ese show, ¿no? De usar ese escenario de debate para recrear una supuesta reconciliación familiar. El debate, pues, la gente lo que esperaba era que ella se pare y aún así no vaya el otro candidato de las propuestas que tenía para el país, cosa que no lo hizo. Prefirió montar ese show que fue transmitido, pero como te digo, las encuestas dicen que la mayoría de gente no lo cree real. No se trata de lo que opine yo, lo que opine cualquier persona, se trata de que la gente, que es la que finalmente va a votar y decir quién va a ser el próximo presidente del país, no ha creído en ese, en ese escenario que se montó, ¿no? Además, Keiko Fujimori es hija ya del expresidente Alberto Fujimori. ¿Qué tan influyente es esto? ¿Le juega mayormente en contra a Keiko Fujimori? ¿Usted cree eso? No, o sea, hay un antifujimorismo que es histórico después de los 2000, pero tampoco creo que ella se pueda desligar totalmente de la figura de su padre, totalmente es su padre y ya está. Incluso ella estuvo con su padre, llegó a ser primera dama en el gobierno de su padre, entonces no se puede desligar totalmente. Lo que sí creo es que puede deslindar, y no lo ha hecho, con alguno de los excesos o los excesos más grandes que cometió su padre, el gobierno de su padre, ¿no? Entonces ella no es deslindado con eso y de alguna manera trata de reivindicar el gobierno de su padre. Y además creo que, si bien existe un antifujimorismo, el problema es que ella ha cosechado su propio anti, ¿no? Hay una especie de antiqueiquismo que se le suma al antifujimorismo, solo que, claro, las encuestas lo miden como antifujimorismo global. Y sobre todo esto se da después del 2016, ¿no? Donde ella tuvo una bancada de 73 miembros, que bueno, después se fue reduciendo, pero fue una mayoría absoluta, que cometió una serie de excesos. Entonces ya hay un recuerdo próximo eh, sobre una gestión de un grupo que respondía a ella. Y enteramente a ella, y digo enteramente a ella porque claro, incluso cuando se da el proceso de vacancia de PPK, eh, el grupo ligado a su padre, que era el grupo que dirigió Kenji, que se hizo llamar los Avengers, se desaparece, vota en contra, vota abstención y bloquea la vacancia. Entonces, ellos marcan una postura diferente. Incluso en un momento Kenji incluso salió a decir que su hermana se quería quedar en el poder y que salió a criticar a Fuerza Popular, los excesos de Fuerza Popular. Entonces era el Fuerza Popular de Keiko, ya no era
el recuerdo de Fujimori, pues si tú te pones a pensar, el antivoto que ella tiene ahora es mucho mayor que el que tenía en la segunda vuelta de 2016 y 2011, que ese yo creo que era el antivoto de Fujimorismo en conjunto, que representa la imagen de su padre, el gobierno de su padre. Entonces, ¿por qué sube el antifujimorismo de 2016 al 2021? Yo creo que la única explicación es que responde a un antiqueiquismo, porque Alberto Fujimori sigue en la cárcel, no es que tenga gente fuera operando, no. O sea, hay algunos elementos que tú los reconoces del gobierno de su padre, pero la mayoría de miembros que hay ahorita en Fujimorismo, en Fuerza Popular, son gente llegada a Keiko. Entonces, eh, Keiko ha sumado su propio anti después del 2016. Y eso le juega mucho en contra. O sea, ya no enfrenta, ya no arrastra solo el anti de su padre, sino que ya ha cosechado su propio antifujimorismo, su propio anti, su propio bloque de gente que rechaza lo que ella representa, ya no solo lo que su padre representa. Entonces tiene dos antis con los cuales lidiar y eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo batallas contra eso? Tienes que ya no solo deslindar con los hechos que cometió tu padre, sino los hechos que cometió ella misma, o la gente que la rodeaba y que terminó llegando al poder. Ella recién ha comenzado a pedir algún tipo de disculpas, reconocer que eso fue un exceso lo de Jaime Saavedra, lo de Fernando Zavala, pero ya a 2 semanas de las elecciones ya no suena muy real. Entonces ella afronta un problema de anti y un problema de credibilidad. Por eso es que la gente tampoco le cree cuando se reconcilia con su hermano en un estrado fuera del penal Santa Mónica. Entonces, es bien difícil, porque la gente joven que por ahí nació, que tiene 20 años, entre 20 y 30, quizás no recuerda mucho del gobierno de Fujimori. O sea, lo sabe porque lo leyó, porque se lo contaron, porque lo estudió, pero sí recuerdan lo que pasado hace 4 años, o 2 años, 3 años, con el Fujimorismo en el Congreso. Entonces, ese recuerdo, sabe quién es Becerril, sabe quién es Karina Beteta, sabe quién es Rosa Bartra, entonces significa esos personajes negativos, esas acciones negativas que tuvieron con Keiko. Entonces, yo creo que ha sumado su propio anti. Entonces, ya no es tanto el problema de si su padre le suma y le resta, ¿verdad? El problema es si su propio entorno le suma y le resta. Bueno, entonces se podría decir que ella carga no solo la mochila de las cosas que haya hecho su papá, sino las cosas que ella misma ha hecho, porque incluso se escucha bastante con este movimiento que ha habido de los jóvenes del bicentenario, como se les llama, en la cual muchos de ellos creen que el responsable en sí de esto ha sido Keiko, por el tema que ha pasado en el Congreso, el manejo de los congresistas que ella ha tenido dentro y no ha sabido tal vez hacer un buen trabajo de la mano de ellos para que hoy en día los jóvenes le den algún respaldo en sus votos. Sí, es complicado. En el sector juvenil es complicado que ella pueda convencer, porque los jóvenes, como decía hace un momento, tienen el recuerdo fresco de lo que pasó en el 2016, 2019. No sé si lo relacionan tanto con los hechos cometidos en noviembre en las marchas de los jóvenes bicentenarios, porque eso fue más un rechazo hacia el Congreso como institución, pero implicaba varias bancadas, ¿no? Implicaba Acción Popular, la figura de Merino asumiendo el poder. Fuerza Popular ya no tenía mayoría, o sea, era una de las 5 principales bancadas, pero digamos, no era ellos quienes impulsaron el tema, ni eran ellos quienes tenían la mayoría para decidirlo. Ellos simplemente se sumaron a todas las bancadas que querían vacar a Vizcarra y que suma Manuel Merino, miembro de Acción Popular, al poder. Entonces, no sé si eso la gente relaciona tanto a Keiko con esa crisis, ¿no? Sí creo que la relaciona más con la crisis que ocurrió entre el periodo que Fuerza Popular fue mayoría en el Congreso, antes de la disolución del mismo, ¿no? Entonces, tanto Castillo como Keiko han tenido, tienen un respaldo de sus candidatos. Por ejemplo, Castillo tiene a Vladimir Cerrón, quien tiene denuncias contra la corrupción.
Entonces, si comparamos ambos candidatos para mañana, para el debate de mañana, ¿qué cambios o qué diferencias deberían hacerse notar respecto al primer debate que se realizó en Chota? A ver, Castillo debería un poco aterrizar sus propuestas y dar garantías de que no quiere ir con, digamos, el pie en alto de saque cuando llega al gobierno, ¿no? Porque ha tenido muchas declaraciones un tanto radicales sobre las instituciones democráticas, ¿no? Una cosa es que quieras cambiar la constitución y otra cosa es que de pronto quieras erradicar todas las instituciones democráticas que existen. Creo que por ahí no es el camino. Y ni siquiera el Congreso, no puedes estar amenazando que vas a cerrar el Congreso si es que no hacen lo que tú quieres, eso no es democrático. Entonces, no solo debe llevar propuestas concretas, que no las ha tenido hasta ahora, porque cada vez que dice algo, sus voceros tienen que salir a traducirlo, a hacer intérpretes de lo que él dice, sino que tiene que mostrar garantías de que su gobierno va a ser democrático y no que no vaya por la fuerza. Y en el caso de Keiko Fujimori, también, ¿no? O sea, de hecho ella no ha tenido declaraciones radicales, pero de alguna manera tiene que dar garantía, ser empático, y, porque la gente no le cree, ¿no? Tiene un problema de credibilidad con la población, y es a esa población indecisa a la que tiene que dirigirse y decirles que, o sea, más allá de este discurso de que la democracia versus el comunismo, y que me parecen sumamente relativos esos discursos, es aterrizar un mensaje de voy a hacerlo bien, ya sé que cometí errores en el 2016, que fueron míos, ya he pedido disculpas y ya sé que ese no es el camino para hacerlo. Y que va a convocar a personas independientes, porque yo creo que el gran problema que también de Keiko es que tiene tantos aliados, al menos, pero no saca provecho de ninguno de ellos, ¿no? Es como que los tiene ahí haciendo campaña para ella, pero no es que realmente ha articulado un equipo independiente, ¿no? Ha revivido figuras que gobernó su padre, ha traído figuras que ya se sabía que apoyaban el fujimorismo, o que no tienen credenciales independientes, o que son criticados, ¿no? Entonces yo creo que tienen que abrir un poco la cancha y anunciar, o sea, el Neujas puede ser un buen jale, pero es un jale que es conocido dentro del espectro donde ella ya está posicionada, no es el espectro de derecha. Necesita convocar gente que le abra la cancha hacia otros espectros fuera de su lugar común. Entonces, pero no sé si tenga la capacidad de hacerlo. Vamos a verlo en el último debate, ¿no? Sí, y bueno, y por el lado de Castillo, bueno, bueno, se habla bastante, bueno, en sí Cerrón está en la cabeza, tenemos virtuales congresistas con presuntos, que son presuntos terroristas. ¿Se podría decir que son un peligro ante un posible gobierno de Castillo o el peligro solo viene del lado de la ideología del partido? Que no sé si el partido tenga una ideología. O sea, Cerrón, la mayoría de las personas son inscritas a última hora, en septiembre del año pasado, entonces los congresistas me refiero, ¿no? Entonces son personas nuevas, no sé si la coincidencia la coincidencia para postular en ese proceso sea por afinidades ideológicas, más que por conveniencia de llenar una lista y buscar llegar al poder, ¿no? Entonces, y el riesgo de Cerrón, o sea, todavía no está definido bien claro el rol que va a tener Cerrón en un eventual gobierno de Castillo, ¿no? Señor Castillo dice que no va a tener ningún cargo, que esta no es su lucha, pero me parecen declaraciones vagas, muy generales. O sea, Cerrón sigue ahí declarando nombre y no pasa nada. Sigue teniendo reuniones, apariciones públicas. Entonces, no está definido qué rol va a tener. Y no necesita, como dice Castillo, o sea, a mí no me garantiza nada que él diga, no va a tener ningún cargo. No necesitas tener un cargo específico para poder influir en el gobierno o en el presidente, ¿no? Lo hemos visto varias veces
con asesores externos que por ahí influyen más que incluso los asesores oficiales. Entonces, además porque hay un juego de poderes, ¿no? Castillo maneja, no, perdón, Cerrón maneja 22 de los 37 congresistas de la bancada de Perú Libre. Entonces, el mismo Cerrón puede ponerlo en jaque a Castillo en el caso de que pueda llegar al gobierno, porque puede romper la bancada y puede sumarse un bloque opositor para, por ejemplo, amenazarlo con una vacancia, o censurar ministros, o volver muy inestable el gobierno. Entonces, tiene un as bajo la manga, Cerrón, que pone en jaque Castillo, y hay que ver hasta dónde llega eso, ¿no? Sí, entonces para terminar, ¿qué tan importante es el debate de mañana para visualizar al próximo presidente del país? Perdón, perdón. ¿Qué tan importante será el debate de mañana para visualizar al próximo presidente que nos va a gobernar dentro de los próximos 5 años? Yo creo que va a ser importante siempre y cuando los dos entiendan que es la última oportunidad para brindar sus propuestas de gobierno, sus propuestas aterrizadas, concretas. Si es que entienden eso y dan un buen mensaje, va a ser muy importante sobre todo para los indecisos, ¿no? Que a una semana son casi 15%, 14% por ahí. Entonces es un número elevado de gente indecisa. Y además de convencerlos de que vayan a votar, ¿no? También ha sido una elección de primera vuelta con un alto índice de ausentismo, gente que no quería ir a votar porque no se siente representada. Entonces, hay dos cosas importantes. Uno, convencer a los indecisos, te puede sumar varios puntos, y convencer a la gente que vaya a votar. Entonces, sí creo que puede ser relevante para definir quién asuma las riendas del país, ¿no? Bueno, Martín, ¿algún mensaje, algo que quieras acotar antes de finalizar la entrevista? No, que la gente se tome muy en serio esto de ir a votar el próximo domingo, y que se informe en esta última semana lo más que pueda para emitir un voto responsable, un voto informado. Correcto. Bueno, Martín, eso sería todo de nuestra parte. Gracias nuevamente por tomarte el tiempo, por aclararnos un poquito, o bueno, compartir con nosotros tus comentarios con referente a los debates que se han realizado. Y bueno, como te dije, seguir informándonos para que dar un voto consciente el próximo domingo. Ok, gracias a Muchas usted. gracias.